Buenas tardes, a continuación les estaremos presentando una exposición sobre la física del sistema nervioso. Esto a cargo de la señorita Wenda Arias, Abril Zarzuela, y yo aquí les hablo, Marielis Pimentel. Esperamos que puedan adquirir nuevos conocimientos y que les sirva para llevarlo a cabo dentro de la práctica. Entre los temas a discusión está la breve reseña histórica del desarrollo de la electrostática, la electricidad estática, carga eléctrica, principios de conservación de la carga, aislantes y conductores, carga inducida, la ley de Coulomb, el campo eléctrico, condensador, corriente eléctrica, ley de Ohm, ley de Joule, magnetismo, teoría electromagnética, entre otros. Para dar inicio a esta exposición, comenzaremos con nuestra compañera Wenda Arias, quien estará hablando sobre la historia de la electrostática. Buenas tardes, mi nombre es Wenda Arias y le estaré hablando sobre la breve reseña de la historia del desarrollo de la electrostática. Tales de Mileto, alrededor del siglo 600 a.C., descubrió que si frotaba un trozo de la resina vegetal fósil llamada ámbar, en griego electrón, este cuerpo adquiría la propiedad de atraer pequeños objetos. Teófrasto, 310 a.C., realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos y descubrió el primer tratado sobre la electricidad. William Gilbert, a principios del siglo XVII, comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo orientados a mejorar la precisión de la navegación con las burbujas magnéticas. El físico real británico William utiliza por primera vez la palabra electricidad creada a partir del término griego electrón, ámbar. Niccolò Cabeo, el jesuita italiano Niccolò, analizó sus experimentos y fue el primero en comentar que habían fuerzas de atracción entre ciertos cuerpos y de repulsión entre otros. Otto von Guericke, alrededor del 1672, el físico alemán Otto constituye la primera máquina electrostática capaz de producir y almacenar energía eléctrica estática por razonamiento. Esta máquina consistía en una bola de azufre atravesada por una varilla que servía para hacer girar la bola. Las manos aplicadas sobre la bola producían una carga mayor que la conseguida hasta entonces. Francois de Dufay, en 1733, el francés Francois propuso la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa, constatando que los objetos frotados contra el ámbar se repelen. También se repelen los objetos frotados contra una barra de vidrio. Sin embargo, los objetos frotados con ámbar atraen los objetos frotados con el vidrio. Charles Coulomb, en 1785, el filósofo francés Charles publicó un tratado en el que se describían por primera vez cuantitativamente las fuerzas eléctricas. Se formulaban las leyes de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas y se usaba la balanza de torsión para realizar mediciones. En su honor, el conjunto de estas leyes se conoce como el nombre de Ley de Coulomb. James Clerk Maxwell, finalmente, en 1864, el físico escocés James unificó las leyes de la electricidad y el magnetismo en un conjunto reducido de leyes matemáticas. Electricidad estática. El término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica, positivas o negativas, en un material conductor o aislante. Ejemplo, si rozamos un globo con el pelo, parecerá que el pelo cobra vida propia de una forma parecida a la que pasaba con el peine. Carga eléctrica. Es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades que permite determinar la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones.
También se puede definir como una propiedad física de algunas partículas subatómicas manifestadas a través de fuerzas de repulsión y de atracción, entre ellas la interacción de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Las estaré dejando con mi compañera. El principio de conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislada se conserva. La transferencia de cargas se puede estudiar desde dos puntos de vista: electrización y descarga, tal y como se muestra en la imagen plasmada en la pantalla. Conductores y aislantes. Los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes impiden el paso de la corriente o de la electricidad, y los semiconductores son los que se pueden comportar como conductores o como aislantes. Entre los ejemplos que se destacan están, dentro de los conductores, la plata, sodio, oro, zinc, potasio y magnesio. Y dentro de los aislantes se encuentra la cerámica, gomas, madera, loza, vidrios y plásticos. La carga inducida. Esta se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región en el segundo objeto que está con una mayor carga positiva, creándose una fuerza atractiva entre los objetos. Un ejemplo de esto, tal y como se muestra en la imagen, es cuando llueve, debido a que las nubes obtienen una carga negativa a través de la fricción con el aire. Cuando esta es lo suficientemente grande, pasa de las nubes hacia la Tierra, que tiene carga neutra, produciendo los rayos. Ley de Coulomb. Esta ley se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley, se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Esta está representada por la fórmula que se refleja en la pantalla. La F representa el vector fuerza, la K representa la constante, tanto Q1 como Q2 representan el valor de las cargas eléctricas, y por último la R representa el valor de la distancia al cuadrado. Campo eléctrico. Es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas, la causa del flujo eléctrico, y se mide en voltios por metro, es decir, V sobre M. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Cuando una lámpara de mesa está enchufada, es decir, conectada a la red eléctrica a través del enchufe, solo hay un campo eléctrico. El campo eléctrico puede compararse con la presión dentro de una manguera cuando se conecta al sistema de abastecimiento de agua y el grifo está cerrado. El condensador, o también conocido como capacitor, es aquel elemento eléctrico que tiene la capacidad de almacenar la energía eléctrica. La carga almacenada entre ambas placas es proporcional a la diferencia de potencial entre ellas. El valor de la capacidad de un condensador viene dado por la fórmula siguiente: C es igual a Q sobre V, donde C es capacidad, Q es carga eléctrica almacenada y V representa los voltios. Esta imagen también representa lo que es un condensador o capacitor. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina intensidad de corriente eléctrica.
Buenas tardes, mi nombre es Aviso Cela y a continuación les estaré hablando acerca de la ley de Ohm, la ley de Joule, las leyes de Kirchhoff, el magnetismo, teoría electromagnética, el spin y por último los tipos de materiales magnéticos. Como dice aquí, la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein para los físicos. La fórmula de esta ley es la que está plasmada en la imagen, donde la V representa el potencial eléctrico en voltios, la I representa la corriente en amperios y la R la resistencia en ohms. La ley de Joule, que muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule. La fórmula de esta ley está plasmada aquí en la imagen, donde la Q es la cantidad de calor expresados en julios, la I es la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor expresado en amperios, la R es el valor de la resistencia eléctrica presente en el conductor expresada en ohmios, y por último la T, que es la cantidad de tiempo durante el cual esto ocurre expresados en segundos. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, junto con la ley de Ohm, son de las principales herramientas con las cuales se cuenta para analizar el valor de los parámetros eléctricos de un circuito. La primera ley dice que la suma de las corrientes que ingresan en un nodo del circuito debe ser igual a la suma de todas las corrientes que se expulsan del nodo. Mientras que la segunda ley enuncia que la suma de todas las tensiones positivas en una malla debe igualarse a la suma de las tensiones negativas, es decir, las caídas de tensión con sentido contrario. El magnetismo. El magnetismo es la fuerza de atracción que tienen los imanes al atraer hacia ellos pequeños trozos de hierro, como se muestra aquí en la imagen. Los antiguos pobladores observaron que un tipo de piedra tenía la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro. A estas piedras le llamaron magnetita o imán. Entonces los imanes químicamente son un mineral de óxido de hierro cuya fórmula es, como ya mencioné, óxido de hierro. La teoría electromagnética. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. El spin es una propiedad física de las partículas elementales por el cual tienen un momento angular intrínseco del valor fijo. El spin fue introducido en 1925 por Ralph Proning independientemente por Josh Uhlenbeck y Samuel Gauss-Smith. Por último, voy a hablar acerca de los tipos de materiales magnéticos. En estos se encuentra el diamagnético, que esos materiales repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad que eventualmente pueden ser conquistadas de manera transitoria. El paramagnético son los materiales capaces de responder a la acción de un imán, siendo atraídos pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Si se retira del campo magnético, las propiedades simplemente van a desaparecer. Los ferromagnéticos, estos son los materiales fuertemente magnéticos vinculados con el hierro y otros metales que en condiciones normales estos responden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por encima de la temperatura de Curie,
se vuelven paramagnéticos. También están los ferrimagnéticos, que usualmente derivados de la ferrita y de tipo cerámico. Estos materiales son susceptibles de magnetización permanente o por saturación, tal y como los ferromagnéticos, que siempre y cuando estén por debajo de la temperatura de Curie, pero con mucha menor intensidad. Los superparamagnéticos, estos son materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión en una matriz dieléctrica y por lo tanto retienen algunas características de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos. También están las ferritas, que estos son provistos de baja conductividad eléctrica. Estos materiales cerámicos son muy potentes, imanes que almacenan las fuerzas magnéticas mucho más incluso que el hierro. También tenemos los no magnéticos, que son materiales que no afectan en absoluto las líneas de un campo magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. Y por último están los antiferromagnéticos, que son materiales que rechazan la magnetización, incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido, por potente que sea. Esto fue todo acerca de la física del sistema nervioso. Muchas gracias.